es investigador, académico, profesor universitario, editor y consultor en temas de medios de comunicación y telecomunicaciones. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autor del libro, por eso se los recomiendo, El presidencialismo mediático, medios y poder durante el gobierno de Vicente Fox, que fue editado por Guernica y la UNAM en el 2011. Y actualmente es director editorial del grupo Media Telecom y director ejecutivo de Media Telecom Policy and Law. Y además de todo, pues integrante de la MEDE y un muy querido y admirado amigo. Muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación. Desde luego a la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y al Senado de la República por esta invitación. Disculpen un poco el tono de mi voz estos días. Desde luego venimos a hablar de un tema que en realidad no es nuevo. Y hasta antes de la reforma constitucional de 2013, las audiencias teníamos un sueño, el sueño de que finalmente esos derechos quedaran consagrados en una legislación. Este sueño quedó cristalizado en 2013 con la reforma constitucional. Este sueño se amplió y quedó consagrado en la ley secundaria en 2014 con un catálogo de derechos de las audiencias, los mismos que quieren ahora revertir. Este sueño incluso continuaba y se empezaba a convertir en una realidad con los lineamientos que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y cuando pensamos que ya no era más un sueño y que ya era una realidad, los diputados nos despertaron y nos crearon una pesadilla con el proyecto regresivo que aprobaron en abril y que ahora tenemos una minuta en el Senado que nos interesa detener. Llama la atención que con esta audiencia, que somos todos, quizá falta una audiencia, la de los senadores que no están presentes en este momento y que son algunos de los más interesados en escuchar lo que ya se ha dicho, lo que seguimos diciendo y lo que se dirá más adelante en este evento. Entonces, nos falta una audiencia importante, estratégica, que son los senadores, que son los que van a discutir este tema. Como ustedes saben, la Cámara de Diputados limitó indebidamente las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este mismo Senado, el Congreso Permanente, creó al Instituto Federal de Telecomunicaciones y le dotó de atribuciones, un catálogo de atribuciones entre los que se incluyen los derechos de las audiencias. La audiencia es un concepto bastante antiguo y significa escuchar. Estamos en este momento en una audiencia y la audiencia siempre ha tenido una vinculación con la autoridad desde el derecho, desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, la audiencia es el acto de la autoridad para recibir a una persona, es decir, el derecho de audiencia que tenemos todos los ciudadanos de que la autoridad nos escuche. ¿Por qué menciono esto? Porque es precisamente lo que se le quiere retirar al IFT. La audiencia, desde sus orígenes y después en la España, estaba vinculada mucho con las cancillerías. Esto quiere decir que la audiencia guardaba un sello real y era el representante de la autoridad, es decir, la audiencia siempre ha estado vinculada con una autoridad. Y esta audiencia además siempre ha tenido históricamente la posibilidad de emitir provisiones, lo cual podríamos equiparar en la actualidad con emitir lineamientos o regulación. ¿Qué es lo que ocurre? Ya han explicado en la mesa anterior las implicaciones de esta minuta en el Senado, pero al eliminar muchos de los derechos de las audiencias y sobre todo extirparle una atribución al Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir regulación precisamente en materia de audiencias y sanciones, pues lo que están creando, lo que crearon hasta ese momento los diputados, y es algo que no debería continuar en el Senado,
es un régimen autorregulatorio. Es algo muy similar a crear un fuero, algo que no está permitido en el Estado mexicano. Un fuero es tener privilegios, y en este caso lo que se les está otorgando a los radiodifusores nacionales, locales y regionales es una especie de fuero, un régimen autorregulatorio donde ellos crean la norma, es decir, sus propios códigos de ética, ellos la aplican, la ejecutan y ellos deciden sancionarse, es decir, no hay ningún tipo de autoridad intermedio en este régimen autorregulatorio que buscan imponer vía la Cámara de Diputados a favor de los radiodifusores. Es cierto que los radiodifusores nacionales están muy interesados en que esto ocurra, pero también hay que señalar que muchos radiodifusores y televisoras locales han empujado este tipo del proyecto en la Cámara de Diputados, porque es precisamente en los estados de la República donde existe este tráfico de anuncios comerciales y publicitarios. ¿Qué es lo que está de fondo? ¿Por qué revirtieron las atribuciones del IFT? Porque se busca que nuevamente exista esta confusión entre las noticias y la publicidad, entre la información y la propaganda. Es decir, quieren perpetuar la publicidad engañosa o la propaganda encubierta, porque ese es un modelo de negocio. Y por eso decía que los medios en los estados, las radiodifusoras en los estados, son algunas, además de los medios nacionales, que más han impulsado echar para atrás los derechos de las audiencias. Que buscan también, y es parte del fuero que pretenden o del régimen autorregulatorio que quieren los radiodifusores, pues es evitar las sanciones, porque debería de existir una institución que aplique sanciones en caso de que nuestros derechos de las audiencias sean vulnerados por los agentes regulados, que son obviamente los radiodifusores. Ya se ha mencionado, pero quiero insistir, que incluso el estudio de la OCDE de telecomunicaciones en México se mete en temas de lo que antes no había ocurrido, porque le interesaban mucho los temas de competencia económica. Ahora se mete en temas de derechos de las audiencias y claramente dice que es una atribución que corresponde al órgano regulador, que en este caso es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Todo derecho fundamental, en este caso el derecho de las audiencias, requiere de instituciones que tutelen esos derechos. Voy a poner algunos ejemplos que ya conocemos, que todos nosotros ubicamos. Por ejemplo, en general los derechos humanos son titulados por una institución que se llama Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es incluso un órgano autónomo como el IFT. Los derechos político-electorales también son tutelados por otra institución, el Instituto Nacional Electoral. Nuestro derecho de acceso a la información o nuestra protección de datos personales también es tutelado por otro órgano del Estado autónomo, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El derecho de las audiencias, que es un componente más del derecho a la información, pues debe ser tutelado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Eso es exactamente lo que no quieren los radiodifusores, eso es exactamente lo que aprobaron los diputados y eso es exactamente lo que no queremos que vuelvan a hacer los senadores. Todo derecho fundamental que está consagrado en la Constitución debe ser aterrizado para que cristalice, para que materialice a través, pues precisamente del derecho administrativo. ¿Y quién es el que ejecuta este derecho administrativo? Pues es el órgano garante, el regulador en este caso de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que es el IFT. El IFT es quien va a garantizar este derecho fundamental y es el que debe tener las herramientas para crear políticas públicas, regulación, lineamientos para que nuestros derechos de las audiencias sean garantizados. Es decir, el régimen autorregulatorio que pretenden los radiodifusores no es un régimen jurídico, atenta contra la Constitución y prácticamente crea un fuero, es decir, un privilegio que no está permitido en un Estado de Derecho. ¿Qué es lo que les queremos pedir a los senadores ante este dilema en el que se encuentran?
hay una balanza en donde, por un lado, aunque es falaz, está la libertad de expresión que defienden los radiodifusores. Los radiodifusores consideran que su libertad de expresión está siendo vulnerada. Como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que esto es real, aunque es falso, tiene su derecho a la información. Y del otro lado de la balanza están los derechos de las audiencias. Cuando dos derechos fundamentales se encuentran en conflicto, como en este momento, aunque por parte de los radiodifusores es claramente falaz, lo que deben hacer el legislador, en este caso los senadores, es algo que se llama ponderación constitucional. Hay que ponderar los dos derechos. Y creo que es muy fácil hacia dónde se va a inclinar o se tiene que inclinar la balanza. No son más importantes los derechos de las empresas contra los derechos de las audiencias, que son de todos los mexicanos. Entonces, suponiendo que su libertad de expresión claramente es primero, es más importante, es fundamental el derecho de las audiencias. Si los senadores hacen esta ponderación constitucional, que es lo que les estamos pidiendo que debatan, que discutan, pues van a encontrar muy fácilmente que el interés público se encuentra del lado de los derechos de las audiencias. Por lo tanto, queremos pedirle a los senadores, que seguramente nos están escuchando, algunos que nos estén viendo, pero no están la mayoría de ellos, pues que rechacen esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados. También se ha dicho que la metan a la congeladora, pero sería un buen compromiso de ellos con las audiencias, con sus audiencias, porque ellos también son audiencias, pues que de plano la rechacen. Y que resguarden la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el órgano constitucional autónomo capaz de garantizar este derecho de las audiencias. De no ocurrir esto, que esperamos que no se produzca, las audiencias, todos nosotros vamos a quedar en un estado de orfandad. No vamos a tener quien nos defienda, porque ni modo que nos defiendan los radiodifusores. Es como el derecho a la salud, ni modo que sean los hospitales los que tengan que tutelar ese derecho. Para eso hay instituciones que tienen que velar por este y todos los derechos fundamentales. Desde luego, si nos dejan en la orfandad como audiencia, pues lo único que va a prevalecer son esos intereses publicitarios, esos intereses políticos, de cara, por cierto, a un proceso electoral. Por lo tanto, creo que seguimos con este sueño, y quisiera recordar precisamente en ese famoso discurso de Martin Luther King, su discurso sobre Tengo un sueño, una frase que tenía y que refuerza mucho la idea que mencionó Clara Luz Álvarez en la sesión anterior. Luther King decía que el arco del universo de la moral es largo, pero se dobla hacia la justicia. Si no rechazan pues, esta minuta, si no la meten en la congeladora, vamos a ir a la justicia. Gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Bravo por estas palabras, pues, que nos dejan reflexionando sobre, pues, finalmente la ética, ¿no?, que queda en todo esto, cuando hablamos de los derechos de las audiencias y de una modificación a la ley que pues termina vulnerándolos. Y hay que decir que la autorregulación no es mala en sí misma, por supuesto que no, todos nos estamos autorregulando en nuestra vida cotidiana.